¿Qué tal, hermanos? Les habla el pastor Jesús Cantero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel de la comunidad de Jomún. Y es un gozo, es un placer estar en este momento compartiendo con ustedes la palabra de Dios. El tema que vamos a compartir tiene como título: Soy pastor, ¿cómo sobrevivo a la pandemia? Pues nosotros sabemos que la pandemia es una crisis a gran escala, es una amenaza que afecta a todo el mundo, afecta a la iglesia también, y desde luego afecta a los pastores, a los miembros de la iglesia, a los pastores. Me llama la atención, hace poco leí un comentario de un pastor que superó el COVID en España. Él escribió un artículo y brevemente sacó un resumen que dice: la lección más evidente al recuperar la salud ha sido recordar que no soy ni debo ser un superhombre. Vivimos en el mismo mundo que los demás, tenemos los mismos conflictos, los mismos riesgos, somos vulnerables, y justamente eso es lo que nos capacita para el liderazgo. Un liderazgo de superhombre, el de aquel que parece ajeno o se siente por encima del sufrimiento, pues nunca podrá producir discípulos, sino que va a producir admiradores o adoradores. Este tiempo de sufrimiento y lucha con la enfermedad, decía este pastor, me ha recordado una vez más que el Padre ya envió un Salvador. Y ese Salvador, dice, ese no soy yo. Entonces la tempestad desenmascara una vulnerabilidad y deja al descubierto nuestra condición humana, y sobre todo también deja al descubierto nuestra condición espiritual. Yo tengo este pensamiento, porque no solo los pastores, bueno, también los hermanos, y en mi caso yo soy un ser humano imperfecto, renacido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, comprometido, libre y voluntariamente a un llamado de Dios, el cual disfruto y siento la imperiosa necesidad de cumplir. Nuestro mayor recurso y fuente de inspiración es Dios y a través de su palabra. Así que, hermanos, el deseo de mi corazón es que en esta situación que estamos atravesando podamos descubrir ventajas con los recursos que están a nuestro alcance y que Dios nos ha dado, porque es una situación única. Yo estaba recordando en los años de vida, pues esta es la primera vez que veo una situación de esta magnitud, que si ponemos atención no solamente trae amenazas, peligros, también trae ventajas. Entonces el deseo de mi corazón es poder identificar y aprovechar que hay ventajas en medio de esta crisis y activarnos, porque el pueblo de Dios es fuerte. Y recordemos que tenemos una misión que cumplir y tenemos un gran Señor. Así que la crisis que estamos pasando, yo le veo una similitud a la crisis que sufrió Elías. La crisis del Primero de Reyes, capítulo 19. Y si ustedes recuerdan, estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen la historia. Si recordamos, Elías había huido cuando aquella mujer lo había amenazado de muerte, y yendo por el desierto, dice la Biblia que él deja a su criado en Berseba, se va al desierto. En ese lugar él experimenta diferentes situaciones que lo van mermando física y emocionalmente, y después en medio del desierto, cuando parece ser que ha perdido esperanzas, ve entonces un árbol conocido como enebro, y él en ese lugar toma un descanso. Dios se le aparece, le provee lo que él necesita, el alimento, fuerzas, y sobre todo lo levanta espiritualmente y lo redirige.
Entonces, el versículo 3 dice que, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Él experimenta peligro. ¿Qué es el peligro? El peligro pues es una situación en la que experimentamos amenaza. Es una ocasión en que puede producirnos desgracias, contratiempos. En la vida de Elías, él estaba experimentando un peligro, y un peligro real. Jezabel anteriormente ya había matado a profetas de Dios. O sea que sí era una amenaza real. Nosotros, cuando sentimos el peligro, usted se habrá dado cuenta que emitimos como una especie de señal de alerta en nuestro cuerpo. El Señor nos dotó de sensaciones especiales. Podemos percibir la amenaza. El punto es cómo reaccionamos ante esa amenaza. Y a veces nos podemos dejar afectar y después surge el miedo. Surge confusión. Sufrimos o atravesamos confusión, como en el caso de Elías, que se desorientó. No se pudo concentrar, no pudo ver el panorama de una manera global, sino solamente se concentró en el problema, y su primera reacción fue huir. Dice el pasaje que él se levantó y se fue para salvar su vida. Tuvo miedo. Otra traducción dice que se asustó tanto que huyó a Beerseba. Mejor dicho, otra versión. Experimentó soledad. ¿Por qué? Porque se fue al desierto. Al dejar a su criado en Beerseba, él quería estar solo, quería escapar del problema. Se fue al desierto, y el desierto o la soledad pues es el peor lugar cuando estás sufriendo una crisis. Porque ahí estás desprotegido y no hay nadie que... Ahí no encontró Elías nadie que lo pueda ayudar. Hoy el desierto pudiera ser, en esta situación que atravesamos, pudiera ser un momento de estar encerrado en nuestro cuarto, el momento en que estamos encerrados en nuestro cuarto y no queremos hablar con nadie. Puede ser llorar porque pues no encontramos respuestas a lo que estamos viviendo. Entonces lo mejor que lo que podemos hacer cuando estamos en nuestras casas y pueda surgir ese miedo, nos sintamos solos, pues es no quedarnos en esa soledad, porque pueden surgir pensamientos destructivos. Podemos relacionarnos y podemos utilizar ese tiempo para encontrar ventajas. Elías también experimentó ansiedad porque se estaba preocupando por la amenaza externa. Él veía el panorama oscuro. Veía que podía correr la suerte de otros que habían caído en manos de esa mujer. Elías también atravesó escasez porque pues le escaseó las fuerzas, tanto emocional como físicamente. La prueba es que Dios lo que hace es darle una torta cocida para que él, a través del ángel, Elías pueda fortalecerse. Y por último, él experimenta la depresión, porque él dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Dice el versículo 4 que se sentó debajo de un enebro y dijo: basta, oh Jehová, quítame pues la vida. ¿No soy yo mejor que mis padres? Otra versión dice: no soy mejor que mis padres. Como diciendo: te equivocaste conmigo, escoge a otra persona. O sea, he estado en un momento depresivo, con pensamientos suicidas y acorralado. Y entonces en ese momento viene el derrumbe. Debemos recordar que un derrumbe inicia con pequeñas partículas de piedra o tierra
y va evolucionando hasta el punto que se convierte en una luz de tierra y que al final puede llegar a sepultar a una población entera. Parece ser que Elías, al sentirse peligro, reaccionó precipitadamente ante el peligro y no vemos en esa parte que él haya consultado a Jehová, que haya orado. Ahora, la pregunta es, ¿podemos nosotros atravesar situaciones así? Pues yo pienso que debemos de abrir los ojos, tener los ojos puestos en Cristo, sí, pero también tener los pies sobre la tierra para poder reconocer que hay situaciones que enfrentamos, que la iglesia enfrenta y que nos pueden llevar a atravesar crisis. Nos puede pasar como pastores, pero también nos puede pasar como hermanos, como en sí mismo la congregación, los hermanos de la iglesia. Yo sé que hay muchas datos y estadísticas referente a la situación que atraviesa la iglesia, pero pensando en eso, apunté estos datos que tienen que ver con estadísticas antes de la pandemia. Una de ellas es que antes de la pandemia 4,000 iglesias estaban abriendo ministerios, pero al mismo tiempo 7,000 iglesias estaban cerrando sus puertas. Se estima que el 70% de los pastores, escuchen este dato, no tienen un amigo en quien confiar sus problemas personales. Se cree que el 46% de los pastores han sufrido de depresión o cansancio al punto de querer abandonar el pastorado. Son datos fuertes, pero son datos reales. Ahora, eso sí sucede dentro del ministerio pastoral. Seguro también sucede entre los miembros, entre la membresía de la iglesia. Así que vemos allí entonces la situación, yo le puse el 1R19 que atravesó Elías. Y entonces vamos a ver qué cosas podemos hacer. ¿Cuál sería nuestro mejor plan de contingencia como hijos de Dios que estamos confinados en nuestras casas? Bueno, lo primero, pues también respetar las disposiciones de las autoridades. Mantén la sana distancia, pero procura la cercanía con Dios. Cuando hablo de cercanía con Dios, yo me refiero a un contacto directo. Me refiero a consagración. Me refiero a una relación de alto nivel. Esa relación como la que nos enseñó nuestro Salvador, en la que su agenda estaba llena de momentos con el Padre Celestial y que antes de hacer cualquier cosa, Él recurría a Dios. Vemos a Jesús antes de hacer algún trabajo determinante, importante. Él iba a la montaña a encontrarse con Dios y platicar con Él. Eso nos demuestra de una cercanía, de una complementación con nuestro Padre Celestial. Hay otro ejemplo, por allá nosotros podemos ver a muchos hombres que podemos admirar en la palabra, como es el apóstol Pablo. Pablo, el radicalismo de Pablo nos apantalla. Así que ya llegó el momento, hermanos. Este es el momento, como siempre lo había soñado, sin límite de tiempo, sin compromisos que te interrumpan. Puedes lograr una mejor cercanía con Dios. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4, 14 al 16.
Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y escuchen este consejo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nos acercamos a Dios, si queremos tener una relación más íntima con Él, lo primero que tenemos que entender que ahí vamos a encontrar a un intercesor en grado sumo, dice, un sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso, Él tiene una particularidad, que Él es el príncipe de los pastores. Y cuando hablamos de que Él intercede, significa que Él está representándonos, que da la cara delante de Dios, que es una mediación efectiva, que hay confianza de que Dios nunca nos va a fallar. Como dice el versículo 15, es uno que se compadece de nuestras flaquezas, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Elías se encontró con ese Dios sensible y amoroso que lo ayudó cuando más lo necesitaba y cuando estaba en esa bancarrota emocional. Entonces, en esta situación de pandemia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia, donde podemos hallar la bendición de Dios. Pero ese trono, hermanos, está a tu lado. Ahora, en estos tiempos, el trono de la gracia está junto a tu recámara, está a un lado. El punto es encontrar un tiempo íntimo con Dios, ¿sí? Y esto lo podemos hacer ahora. Me propuse, cuando inició la pandemia, después de haber leído que los judíos tenían 3 tiempos de oración al día, dije, bueno, ¿y por qué no yo lo intento? Y entonces he hecho un esfuerzo para tener 3 tiempos de oración al día. Uno en la mañana, uno al mediodía y otro en la noche. Esto es muy importante, hermanos. Yo creo que Dios a la iglesia le está dando la oportunidad de prepararse, no solo para lo que viene después en cuanto a nuestra misión que tenemos, sino también prepararnos para encontrarnos con el Señor. Y esto es necesario porque la Biblia dice que sin santidad pues nadie verá al Señor. Así que debemos cambiar si es que no lo estamos haciendo, porque hoy en día moderno, la relación con Dios ha pasado a un segundo plano, reduciendo la oración a expresiones a veces meramente mentales. Y ahora debemos tomar la oración en serio. ¿Por qué? Porque en la cercanía de Dios podemos encontrar fortaleza para mantener nuestra fe. ¿Por qué es tan importante estar cercano a Dios? Porque dice ahí el texto, podemos retener nuestra profesión, mantener nuestra fe. Yo recuerdo que mi pastor decía que el cristiano, cuando pasa crisis o situaciones, recurre a su fe. Y el que no es cristiano, el que no es un verdadero cristiano, reniega de su fe. Bueno, al acercarnos a Dios confiadamente, podemos retener nuestra profesión, podemos retener en quién creemos. Recuerden que después del acontecimiento en el desierto, Elías tomó fuerzas. Después de encontrarse con Dios, allí que Dios envió a su ángel, él se enfiló al monte sagrado, al monte Horeb. Y allá el Señor le dio
3 encomiendas, y con eso él confirmó su profesión, su ministerio profético. Entonces esta contingencia nos presenta una gran oportunidad de iniciar una relación de otro nivel con Dios. Quiero decirte que si no lograste una cercanía más estrecha con Dios, te puedes arrepentir toda tu vida, porque no habrá, probablemente, oportunidades como esta no la tendremos seguido. No habrá excusa de tiempo, de compromiso delante de Dios. Fíjese, además de eso, dice el pasaje que hallamos misericordia. Acercarnos con Dios en estos tiempos es alcanzar misericordia. Elías alcanzó misericordia. El ángel le dio exactamente lo que necesitaba. Jesús es sensible al necesitado. ¿Recuerdan aquel hombre ciego que clamaba: Hijo de David, ten misericordia de mí? Hasta el día de hoy, después de verlo tantas veces, leerlo, hasta el día de hoy, cada vez que lo leo en lo particular, me emociona. Tomando en cuenta que es sensible. La misericordia de Dios es sensible con el necesitado, pero la misericordia de Dios también, la misericordia de Cristo no hace acepción de personas. Lo podemos ver con la mujer cananea. Todo en su contra, sin embargo, Dios tuvo misericordia de él. Estos tiempos que pasamos, podemos aprovechar para tener una cercanía con Jesús y hallar gracia. Fíjense, Elías salió huyendo al desierto. Yo no puedo juzgarlo ni criticar solamente sus faltas, porque Dios lo ha usado poderosamente, y no puedo poner la mano en el pecho y decir yo no lo he hecho. Seguro que sí, lo hemos experimentado, ¿no? El que diga que no ha experimentado un momento de crisis está mintiendo. Bueno, Elías salió huyendo. Sin embargo, a pesar de que estaba en una depresión suicida, Dios lo escucha, comprende su condición, lo levanta y se presenta delante de él después allá en el monte sagrado. Yo le llamo a eso gracia. Gracia oportuna, o sea, cuando más lo necesitas, recibimos ese favor inmerecido de Dios. Entonces, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Isaías dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Miren otra oportunidad que tenemos. Unas manos limpias son buenas, pero las manos de Dios son mejores. Todos hemos usado en algún momento esa frase, ¿no? Creo que se vuelve hasta un cliché dentro de la iglesia y decimos: ponlo en manos de Dios, decimos. Lo que queremos decir: Señora, hazte cargo de mi situación. Y eso significa dependencia. Así que esta situación nos da la oportunidad de depender realmente de Dios. Mire, lo primero que encontramos cuando dependemos de Dios, si lo hacemos, debemos de iniciar reconociendo nuestra condición. ¿Quieres depender de Dios? Ya no depender de ti mismo, porque el miedo viene cuando pienso: ¿qué voy a hacer? Pero si recuerdo que hay unas manos que me están sosteniendo, que hay una promesa de Dios, pues entonces debo iniciar reconociendo mi condición. En lo particular, bueno, en lo personal, yo he aprendido a reconocer mi incapacidad delante de Dios, y sé que el mayor refugio y fuente de inspiración es derrumbarme delante de Dios. Sé que la mejor manera para levantarme es ir al monte sagrado y encontrarme con Dios. Soy pastor, soy humano, y en ocasiones, como ejemplo, ¿no?, a veces no tengo claro qué hacer. En ocasiones me ha pasado que no sé qué hacer, pero no es algo nuevo. Leí en la Biblia, en 2 de Crónicas 20:12, que Josafat hablaba con Jehová y decía: Dios nuestro, castígalos. Nosotros no podemos hacerle frente a un ejército tan grande.
venían los amonitas y los moabitas a enfrentarse. Y él dice después, y nosotros ni siquiera sabemos qué hacer. Por eso nos dirigimos a ti en busca de ayuda. Así que de buena gana me gloriaré, como dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Como humano también puedo sentir angustia. Jesús tuvo angustia. Lo leemos en Mateo 26, 38 al 42. Él decía, mi alma está muy triste. Siento que me voy a morir. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dependencia de Dios. Reconociendo que me siento triste, reconociendo mi angustia. Siento que me voy a morir, decía Jesús. Algo así como diciendo, Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero no será lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y eso, hermanos, es precisamente ponerse en las manos de Dios. Ponerse en las manos de Dios también es dependencia, es someterse a su voluntad. Sí, recuerden que Jesús, en el pasaje que leímos, 2 versos antes, dice que Él se arrodilló. Otra versión dice, soltó el cuerpo, pegó las rodillas y la cabeza. Una posición de adoración judía. Pero nos habla del sometimiento a Dios. Nos habla de disponer tu vida a Dios. Sí, dependencia es confiar en Dios, aunque ello implique un panorama que puede ser sufrido. Aceptar los planes del Señor. Eso es depender. Yo estoy en tus manos. Tomarme de la soga, aunque solo quede un hilo. Fíjense, si es importante considerar estas preguntas. ¿Es posible que Dios quite la pandemia? Escuchen la otra pregunta. ¿Está en su perfecta voluntad de tiempo y forma para quitar la pandemia? Tomando en cuenta la primera pregunta, ¿es posible que Dios quite la pandemia? Pues la respuesta es sí, y creo que en coro podemos responder, sí, Dios puede quitar la pandemia. Totalmente sí, Dios lo puede quitar. Porque dice Mateo 19, 26, que lo que para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Claro que todo lo puede hacer Dios. Ahora, la segunda pregunta, ¿está en su perfecta voluntad de tiempo y forma para quitar la pandemia? Entonces ahí tenemos que considerar si Dios es todopoderoso, pero también debemos considerar que es sabio. Decía el apóstol Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nuestro Dios es todopoderoso, pero es sabio. Así que esta pandemia tiene el sello de la soberana sabiduría de Dios. Confía entonces, depende tu vida en sus manos, ponte en sus manos. Pon tus planes en sus manos, tu trabajo en sus manos, tu familia en sus manos. Hay gente que está pasando crisis porque tiene miedo del riesgo que sufre la familia. Entonces, hermanos, Dios puede, pero fíjense, hermanos, si no es importante esto que estamos tratando y si nosotros no lo aprovechamos. Así que este es el momento de saber si confío realmente en Él, si dependo realmente en Él, si tengo puesta mi vida en sus manos. También tenemos la oportunidad, en medio de esta situación, de trabajar, de ocuparnos en el ministerio que Dios nos ha dado. Suspensión laboral, pero persistencia en el ministerio que Dios te dio. Quiero trasladarme al enebro de Elías.
Un enebro en el desierto para Elías era el indicio que Dios no lo iba a dejar morir. No hay mucho, pero sí había algo. Había sombra, había un lugar donde descansar, donde reflexionar, donde fortalecerse física y anímicamente. Nuestra casa es un enramado frondoso, un frondoso enebro, donde se pueden encontrar recursos para seguir adelante en el ministerio. Se pueden hacer muchas cosas. Escuche esto, lo que dice Pablo a Timoteo, le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él habla de un ministerio vivo. Dice, habla avivar, dice el pasaje, aviva el fuego del don. Ese don es al que se refería Pablo, que se encuentra en 1 de Timoteo 4:14. Se refería a su ministerio pastoral. Decía que avive su ministerio. Así que un ministerio vivo se procura intencionalmente. Sabemos que Dios es todopoderoso y es su iglesia, pero nos ha dado un ministerio y debemos de cumplirlo. Todo lo que esté a nuestro alcance y lo que nosotros no podemos, pues eso lo hace el Señor. Así que no descuides tu don. Puedes atenderlo en este tiempo. El fruto es de Dios, pero el ministerio avivado es nuestra responsabilidad. El ministerio se procura intencionalmente, no se da solo. Dios te usa a ti. También un ministerio avivado se produce renunciando a uno mismo. Y yo consideré eso porque el versículo 7 le dice Pablo a Timoteo que Dios no le había dado un espíritu de cobardía. Y para entenderlo tenemos que conocer un poquito del carácter, de su personalidad de Timoteo. La Biblia nos da indicios de que Timoteo era enfermizo. Pablo le aconseja que tomara algunas cosas para que se sienta mejor. Y le dice también, le recomienda que no tenga en poco. Recomienda que no lo tengan en poco. Y él le decía que Dios no le había dado un espíritu de cobardía. Ahora, ¿cómo era el panorama en Éfeso? Pues podemos decir, si leemos 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 7, podemos ver que habían hermanos que eran unas fichitas. Dice que enseñaban diferentes doctrinas. Les gustaban las fábulas y las genealogías. Y Pablo les tuvo que decir que se creían doctores, pero no entendían nada. Así que cuando Pablo entonces le dice a él que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, le estaba pidiendo que cambie ese carácter de timidez. Otra traducción dice que era tímido, que cambie esa actitud, esa personalidad. A veces nosotros decimos, es que yo soy así, pero ese mismo Dios que te rescató te transforma. Yo recuerdo que yo luché mucho con ese punto de la timidez en mi etapa de adolescencia. Sin embargo, cuando el Señor me llama, yo decía Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues atravesando la situación. Entonces, el ministerio se aviva cuando renunciamos a nosotros mismos. Nosotros podemos estorbar el ministerio muchas veces. Y no solo hablo en el sentido ministerial, en el caso del pastor. Podemos hablar en cualquier otro sentido, en el sentido de la persona que sirve en la iglesia. Puede ser un diácono, puede ser algún hermano.
Entonces, si tú tienes un ministerio, no va a dar fruto solo con buenas intenciones. Hay que echarle fuego, avivarlo, dejarte moldear, aceptar las cosas y cambiarlas. Porque de eso se trata, que el Espíritu Santo dirija tu ministerio, dejar que Él tome el control de tu vida. Entonces yo pensaba en algunas cosas que se pueden hacer. Y consideré que se puede tener momentos de reflexión, momentos para atender el ministerio, momentos de preparación personal y momentos para proveer misericordia, un ministerio de amor. ¿Por qué de reflexión? Porque la crisis que estamos pasando nos permite medir nuestra realidad espiritual, la mía y la de mi iglesia, de mis hermanos, la mía y la de mi ministerio, si soy maestro de escuela dominical. Puedo hacer un estudio para evaluar el trabajo en la iglesia, poder ver si nos hemos desviado o todavía mantenemos la visión que nos hemos propuesto. Podemos prepararnos para lo que viene. Ya se dio cuenta que la iglesia se va a enfrentar a una nueva etapa, a una nueva normalidad, dicen algunos. Querramos o no, tendremos que innovar ministerios, grupos pequeños quizás. Habrá un ministerio de comunicación digital. Yo estoy pensando en un ministerio que atienda la salud de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Muy simple. Porque ahora, a partir de ahora, los que van a mantenerse a flote son los que no son personas de riesgo en su salud. Yo soy persona de riesgo. Entonces, atrás de mí vienen otros que no están cuidando su salud ni su alimentación. Y eso se tiene que atender. La Biblia nos manda a eso y nosotros nos hemos olvidado. Hay algunas denominaciones. Mi esposa viene de una denominación y ella conoció a Cristo después de seguir un tiempo una religión. Hay un ministerio que se dedica especialmente a cuidar la salud en la iglesia, porque nuestro cuerpo, ¿se acuerdan?, es templo del Espíritu. También podemos, hermanos, servir en el ministerio. ¿Cómo? Muchos lo están haciendo, discipulados por videollamada y llamadas por teléfono. Si usted se propone llamarle a 2 personas cada día, después de 2 meses usted ya le habría hablado a 60. Formar un grupo de oración en alguna plataforma, se puede orar con otro hermano. Tener tiempos de consejería por teléfono. Enviar estudios por WhatsApp, evangeliza por teléfono. Se puede. Podemos aprovechar para tener una preparación personal. Estudia el tema que siempre has querido. El estudio que siempre has querido y que lo has dejado allá. Aprende un instrumento. Lee libros. Toma un curso en línea. No sé, usted es más creativo que yo. Ministerio de amor, un ministerio de misericordia también puede hacer. Apoyo en materiales, en despensas. El apoyo material, ¿no? El apoyo emocional, también eso tiene que ver con la misericordia. Momentos de enfermedad. Hay personas que sufren momentos de duelo, momentos de culpa, enojo. La Biblia dice que seamos luz y sal para el mundo. El espíritu, hermanos, no está confinado, nosotros sí. Entonces, aprovechemos. Y por último, hermanos, quiero compartirles que tenemos la oportunidad para atender la familia, pastorearla. Está claro que en 2 o en 3 meses no se forman bases en la familia. Pero seguramente algo has pensado o planeado desde el día que Dios te dio una familia. Pues en este tiempo tenemos la oportunidad de reafirmar estos valores. Seguramente algo has pensado, ¿no? Si eres una persona que conoce a Dios, de con qué bases formar tu familia. Pues es tiempo. Hay oportunidad ahora para revisar. Miren estas
preguntas que les tengo y yo con esto voy a terminar. ¿En qué lugar, o qué lugar, mejor dicho, tiene Dios en nuestra familia? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cuánto tiempo dedicamos a su palabra, a orar? ¿Ha observado cuánto tiempo sus hijos lo hacen? ¿O su esposa? Claro que eso tiene que ver conmigo como padre, porque yo tengo que ser ejemplo. Eso tiene que ver conmigo, porque además cuando yo procuro poner a Dios en primer lugar en mi vida, Dios me da sabiduría y me da bendición que puedo transmitir a mi familia. Escuche esta otra pregunta. ¿Promuevo valores bíblicos en mi familia? Piensa en estas preguntas. O sea, ¿por qué es importante? Porque las cosas no se dan solas, hermanos. Yo como padre debo promover los valores bíblicos en mi familia. Si mis hijos están en un ministerio, si tocan algún instrumento, si sirven en la obra del Señor, es porque se promueve, no se da solo. Solo gratis es la salvación, lo demás hay que talachear. Otra pregunta, ¿promuevo tiempo de calidad como familia? Esto es importante también. A lo mejor antes de este frenón, probablemente estabas tan ocupado que no tenías tiempo para convivir, para disfrutar la familia. Y eso es toda una cultura, hermanos. Incluir en la agenda tiempo de esparcimiento. En mi casa nosotros tenemos charlas formales, charlas informales. Formales porque a veces decimos vamos a tener una junta, una reunión, y ahí podemos corregir y poner orden. Todos, hasta a mí me toca. Y charlas informales porque son conversacionales, donde platicamos de nuestras cosas personales. Ahora estoy disfrutando mucho esos tiempos, estos momentos. Miren esta otra pregunta. ¿Nos complace servir a Dios como familia en la iglesia? Yo he creído, hermanos, para que mi familia disfrute la obra. Yo tengo una filosofía de hacer que ellos sean felices en la obra. Yo siempre creí que las cosas cuando se hacen, para que tengan éxito, hay que buscarle el gusto. Recuerdo que en los inicios en el ministerio, hasta cuando experimentábamos la ponchadura de una llanta, decía yo a mis hijos que estábamos experimentando una aventura nueva. Y ellos lo veían como una aventura. Y llegábamos y les decía, hoy tuvimos una aventura especial. Así aprovechamos, comíamos, en una ocasión se nos ponchó una llanta y comimos en un pueblo donde nos quedamos tirados. Y nos llevó tiempo, llegamos como a las 2 de la mañana, pero teníamos mucho para platicar. A lo que yo me refiero es que tú les preguntes a tus hijos, ¿eres feliz? ¿Disfrutas yendo a la iglesia? Monitorea eso, porque si no disfrutan cuando crezcan, se van a apartar. Tienen que buscarle gusto, tienen que amar la obra del Señor, tienen que amar al Señor de la obra. Y esa última pregunta, ¿hasta qué punto participo en la superación personal de mis hijos? Eso también es importante, y lo puse de último, pero es importante también. Yo traté de ponerlos en el orden que a mí me parece importante, pero creo que también debo estar pendiente. ¿Hasta cuánto puedo apoyar a mis hijos? ¿Sí? Creo que hay dos extremos peligrosos, ¿no? El hecho de que ellos o mi familia solo nos concentremos en lo material y descuidemos nuestra relación con Dios. O el otro extremo en el que nos concentramos en las cosas de Dios y con el tiempo ellos van a requerir una formación. Y si no se las
planteé y si no se las fomenté, van a tener complicaciones. Así que lo importante es que tú te entregues. Y ya por último, les dejo este texto. Y recuerden que se puede sobrevivir en medio de esta pandemia. Que no somos los únicos que hemos pasado crisis. Y que como cristianos tenemos muchas ventajas como hijos de Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.